Dios me eligió si no soy el mejor? Si delante de sus ojos tanto nos parecemos. Me permito leer a continuación Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Hasta aquí. Muy bienvenidos a esta edición o emisión de su programa Actualidad. Quiero en esta oportunidad, igualmente como en las sesiones anteriores de los martes que hemos designado para poder exponer este programa, para los que nos recién sintonizan, estamos completamente en vivo a través de Radio Jerusalén, a través de la página del Facebook de Radio Jerusalén, y también este programa aparecerá ya mañana a través del canal YouTube. Usted puede buscarlo, encontrarlo con el nombre de su servidor Amílcar Varela. Muy bien. El martes pasado dejé en el tintero algunos temas alrededor de lo que en la actualidad se está desarrollando. En realidad se está fomentando mucho debate, mucha discusión alrededor de lo que últimamente ocupa las agendas de muchas instituciones en el mundo, tanto instituciones privadas, instituciones públicas e instituciones privadas. En el sector público, en el sector del gobierno, en la misma sociedad que se interesa por debatir algunos temas que son realmente importantes. Y esto no voy a cansar de decirlo, siempre encuentro un tema bastante curioso, darme cuenta que las personas que están tratando de desentrañar este tipo de temas, como los que me he hecho referencia en los programas anteriores, igual como en la emisión de este día, son personas no cristianas. Este es un fenómeno bastante curioso. No encuentro razón, no tengo una explicación de querer entender por qué el mundo seglar, el mundo inconverso, no profeso al evangelio, está ardientemente interesado en debatir estos temas que no son temas de importancia exclusiva del mundo o de la sociedad sin Dios. Es más, yo debo de decirle, la iglesia cristiana evangélica debiera de ser la iglesia, o debiera de ser el sector de la sociedad más interesada, más debatible, por querer montar
algunos foros de discusión alrededor de estas temáticas que son, el mundo lo puede ver así, que son de importancia social, en donde la iglesia nada tiene que ver, pero en realidad yo tengo que decirle, nada de los fenómenos sociales que usted está viendo en el mundo entero están exentos del cumplimiento profético de la Biblia. Eso quiere decir, tal como la escritura misma dice, nosotros, la iglesia, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y usted debe de entender algo, el mundo entero, dice la Biblia, está bajo el maligno. El príncipe de este mundo es el que gobierna la voluntad, la inteligencia, porque el mundo tiene inteligencia para obrar el mal. Esto debe de ser así. La argucia parece ser que está enfocada en promover la maldad. Y claro, hay fuerzas espirituales contrarias a la misma naturaleza humana que lo subyugan, lo conminan a un tipo o tipos de conductas que son reprobadas a la luz de la palabra de Dios. Ahora, antes de seguir, yo quiero decirle que usted tome en cuenta, proféticamente nosotros estamos imbuidos en los últimos días, y los tiempos proféticos acerca del final de este siglo, como la Biblia lo denomina así, son estos, en donde hay un misterio que está operando sigilosamente, y no tanto sigilosamente. Durante los últimos años ha habido un descaro en cuanto a promover agendas puramente infernales, diabólicas, como las he denominado así en más de alguna ocasión, con algún tipo de temas que pululan en el ambiente académico, en el ambiente intelectual, aún en el ambiente gubernamental, porque los mismos gobiernos están sometidos a presiones extraordinariamente fuertes que usted no tiene idea cómo, a través de diferentes clases de presiones, se quiere hacer que este tipo de agendas, como las que me voy a referir en esta oportunidad, sean llevadas al grado de ser un asunto legalmente aprobado dentro de nuestras naciones o dentro de nuestros países. ¿A qué me refiero? Justamente a algún tipo de agenda que durante los últimos 15 años se ha venido promoviendo muy bien disfrazada, muy bien camuflada. Y ha sido tanto la sigilosidad en que esto ha permeado los diferentes sectores en los diferentes países y naciones, que cuando menos acordamos parece que ya estábamos no solamente metidos, sino sometidos de alguna manera a este tipo de agendas que digo, como las que me voy a referir. Y que, entre paréntesis, yo debo de decirle algo curioso también que está sucediendo, es que cuando se discuten este tipo de temas en las diferentes plataformas o medios de comunicación masiva, públicas o privadas, aquí en cualquier latitud del planeta parece ser que hay de por medio también una mordaza. Hay temas exclusivamente que parecen estar sometidos a una veda, en donde bajo la argucia de argumentos falaces se está queriendo hacerse callar la denuncia pública, tratar de hacerse callar la denuncia verbal, hacerse callar la denuncia a la luz de la palabra de Dios. Y esto tengo que decirlo con toda propiedad, porque usted muy posiblemente se ha dado cuenta que, por ejemplo, en algunos países, especialmente del primer mundo, ya la iglesia cristiana y
y su predicación está siendo vetada en algunos temas exclusivamente puntuales. Y esto tiene que ver con lo que el mundo sin Dios, sin Cristo, y lo repito una vez más, son agendas verdaderamente infernales, que son contrarias no solamente a la naturaleza humana, son contrarias a la fe, son contrarias al evangelio, son contrarias a la palabra y son contrarias al mismo Creador. Pues bien, casi en detalle voy a entrar a desglosar algunos aspectos muy puntuales. El martes de la semana pasada hacía mención, y casi que lo dejé solamente en vista, de esta famosa conferencia celebrada hace apenas menos de 3 semanas atrás en la capital norteamericana, en donde participó el presidente de la República Salvadoreña. Y hablaba en este caso de la conferencia política de acción conservadora, por sus siglas en inglés CPAC o CEPAC. Esta conferencia causó un revuelo que se hizo viral alrededor del mundo entero por las temáticas que se hicieron abordar en esta conferencia, pero un poco más allá de eso, por los conferenciantes que fueron invitados a dar este tipo de conferencias. Ahí participó, por supuesto, decía el presidente de la República de El Salvador, participaron otros ilustres personajes de la vida política mundial, incluyendo el actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano allá en el norte. Lo llamativo, lo curioso, lo fenomenal alrededor de esta conferencia política de acción conservadora fue la denuncia pública que estos conferenciantes hicieron alrededor de puntualmente 2 aspectos que, como decía hace un rato atrás, vinieron sigilosamente apoderándose de la conciencia de las sociedades en muchos países del mundo. Recuerdo que allá por el año 2010 aproximadamente, o un poco más antes, más o menos por ahí, por el año 2008, comenzaron a promoverse dentro de nuestro país algunas leyes. Y cuando digo leyes, hablo de leyes, por supuesto, el ordenamiento, el andamiaje jurídico que tiene nuestro país, promoviendo algún tipo de leyes proteccionistas alrededor de lo que más tarde se traduciría en tipos de conductas liberales, tanto para la sociedad entera, pero muy especialmente para la juventud y la niñez. Aparecieron algunos tipos de leyes demasiado proteccionistas, en donde se le daban muchas y abiertas facultades a las personas que se consideraban así, que eran susceptibles de ser dañados sus derechos personales o sus derechos individuales. Y aparecieron en el ambiente jurídico nacional algunas leyes, como por ejemplo las leyes sobre la niñez, sobre la adolescencia, sobre los derechos de la niñez, sobre los derechos de la adolescencia, que muy sigilosamente voy a usar este término bastante repetitivo, porque parece ser que detrás de un buen proyecto de carácter jurídico hay en el trasfondo un tipo de agenda oculta que se ha hecho evidente y palpablemente y abiertamente pública, la intención o la sana intención de promover este tipo de leyes. Recuerdo que se habló en su momento acerca de los derechos, o los famosos derechos de la niñez, la adolescencia. Después vinieron otro tipo de leyes de protección muy exclusiva a la mujer, a la privacidad, etcétera, etcétera. Y esto
a primera vista resultó bastante atractivo saber de que había una preocupación en el trasfondo bastante latente por proteger la integridad física, psicológica, emocional de la niñez, de la adolescencia y últimamente de la mujer. Pero esta no fue un proyecto exclusivo en nuestro país, sino que en muchos países del mundo, especialmente Latinoamérica, fue sometido a grandes presiones para que se adoptaran tipos y clases de ordenamiento jurídico que más tarde se traducirían en algo triste y lamentable, porque desencadenó una serie sucesiva de conductas antisociales en nuestro país y en muchos países del mundo, en donde prácticamente los gobiernos se sentían incapaces o de brazos cruzados de no poder actuar contra ciertos fenómenos de conducta social por el tipo de leyes que previamente se habían aprobado y que sin darse cuenta le daban bastantes prerrogativas a estas personas, especialmente aquellos que cometían algunos hechos punibles. Pues bien, dejando un poco o de lado este tipo de comentarios, tengo que decirle que más adelante aparecieron otro tipo de agendas y ahora sí abiertamente se introdujeron hasta en los sistemas nacionales educativos y se introdujeron sigilosamente, permearon los sistemas sociales de asistencia en el tema de la salud pública. Pero me llama especialmente la atención cómo se promovieron algunos temas, especialmente en el aspecto educativo. Durante los dos últimos gobiernos anteriores, por no decir los últimos 3 gobiernos anteriores, se promovió mucho lo que ahora usted conoce como la famosa ideología de género. Se vino fomentando, se vino permeando, se vino tratando de aprobar legalmente todo un andamiaje, un sistema que pudiera introducir como parte de la currícula escolar académica desde los grados inferiores hasta la universidad, adoptar este tipo de temas, incluyendo últimamente de lo que se habló mucho, la famosa o el famoso lenguaje inclusivo, las agendas mundiales que ahora abiertamente promueven los derechos de el tercer género o derechos de sexos indefinidos, personas así declaradas a sí mismas y que tengan que ser reconocidas por una sociedad que no solamente tolera, sino que defiende este tipo de conductas que son antinaturales, antibíblicas y antidivinas. El ordenamiento bíblico está totalmente en contraste con este tipo de manifestaciones humanas que últimamente se han querido introducir desde las altas esferas de los gobiernos nacionales. Esto ha sucedido aquí, sucedió y está sucediendo en muchos países del mundo. Pues bien, la CEPAC o la Conferencia Política de Acción Conservadora denunció públicamente y a nivel mundial esta agenda que dije a un principio está causando mucho revuelo dentro de las discusiones, panel forum, currículas y conferencias, ponencias académicas y de toda clase de donde se están debatiendo este tipo de situaciones. Vuelvo una vez más y curiosamente me pregunto por qué este tipo de debates tienen que suscitarse afuera,
por personas que ni tan siquiera tienen el conocimiento bíblico ni de Dios, pero que se atreven a denunciar lo que ellos consideran no está correcto o no es correcto. Mientras la iglesia evangélica duerme en sus laureles, tiene temor y no se atreve ni tan siquiera a denunciar públicamente, o por lo menos desde nuestros púlpitos, este tipo de fenómenos que ya le están y que están causando problemas tanto a la personalidad de nuestros jóvenes, hombres y mujeres, miembros de nuestras congregaciones y en términos generales la sociedad. Y decía la semana anterior, la única respuesta que yo encuentro a este tipo de interrogante, por cierto, bastante curiosa, es que no estamos lo suficientemente informados para saber a qué nos estamos enfrentando. Y la respuesta, bíblicamente hablando, es la lectura que hace el apóstol Pablo en relación a este fenómeno, porque este fenómeno tiene que verse y abordarse también desde el punto de vista espiritual. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todo aquel sistema que se opone a Dios, tanto que se quiere obviar, se quiere excluir, se quiere descartar toda noción mínima acerca de Dios. Y esto está sucediendo en el ambiente musical, digo una vez más, en el ambiente académico, en el ambiente jurídico, en el ambiente político, en el ambiente cultural, incluso en el ambiente religioso. Dese cuenta, por ejemplo, ya aparece publicada la primera Biblia para la comunidad homosexual, LGTBQ+, y todas las letras que tienen agregadas allí en relación a las personas que se identifican, entre comillas, como ser diferentes, pero que por ser diferentes exigen derechos de ser reconocidos y ser tolerados como tal. Está bien, porque usted como persona natural merece todo respeto. Y si usted, de acuerdo a sus propias decisiones, a sus propias convicciones, a su formación, decide hacer de su vida lo que quiera hacer, hágalo. Es más, como exponente de la palabra y como creyente en Jesucristo, yo tengo que decirle, Dios mismo no tiene problema con eso, con usted. No se alarme ni se asuste con lo que estoy diciendo, pero dice la palabra de Dios: usted puede hacer absolutamente todo lo que quiera hacer. Y el Eclesiastés dice, pero sabe que sobre todas esas cosas, un día Dios nos va a juzgar. El hombre puede dar rienda suelta a sus anchas, su vida personal, y hacer y deshacer lo que usted quiera. Dios no va a tener problemas con usted por eso. El que se mete en problemas es el ser humano. Porque cuando el hombre, la mujer no vive conforme al precepto, al mandamiento de Dios, hay consecuencias. Y esas consecuencias son de carácter espiritual, son de carácter física, tanto en esta vida como en la vida de ultratumba de eternidad, para bien o para mal, para salvación o condenación. En este aspecto la Biblia es muy clara. Pero eso no quita que usted tenga que enterarse sobre de estos temas muy particulares. Ahora yo entiendo, por supuesto, que en nuestros cultos, en nuestros devocionales, en nuestras iglesias no podemos darnos a la tarea de tomar un tipo de tema como esto, porque más allá hay por supuesto momentos, tiempos y espacios adecuados para abordar este tipo de temas. Es más, este tema el cual estoy exponiendo esta noche no lo puedo abordar en nuestro programa
Cristo a tu puerta, y por eso la necesidad de haber creado un programa exclusivamente para tratar este tipo de temas, como es su programa Actualidad. El formato es diferente. Ahora, ¿qué sucede alrededor de esta agenda de la ideología de género, del lenguaje inclusivo y de las agendas mundialmente que están permeando los ordenamientos sociales, culturales, políticos y jurídicos de todos los países del mundo? Hay una agenda que se está promoviendo a costa de mucha presión, y estas presiones vienen de diferentes sectores que tienen la hilación o hilvanan los hilos o los tejidos de el poder político y social en las diferentes naciones del mundo. Claro, para eso hay necesariamente de que se debe de apostar a entronar, permítame este término, o hacerse del control de esa sociedad. En este caso, la figura de un gobernante, de un presidente, de un caudillo, un líder, es esencialmente necesario que esté en concordancia con este tipo de agendas para que sean promovidos desde las altas esferas de los gobiernos hacia el interior de la sociedad. Y esto nos conlleva necesariamente a identificar que cuando tenemos gobernantes que están alejados de la presencia y del temor de Dios, van a ser promotores gratuitos de estas agendas infernales. Pero cuando habrán hombres o mujeres que tienen por fe y convicción delante de sus ojos el temor de Dios, o medianamente el temor de Dios, no solamente no van a promover este tipo de agenda, sino que van a hacer lo necesario para detener o contener, por lo menos contener, que esto se siga suscitando con mayor influencia hacia dentro de nuestra sociedad. Esto es justamente lo que acaba de suceder en nuestro país. Hace apenas menos de 10 días, el presidente de la República de El Salvador públicamente dijo de que se descartaría de la currícula escolar de todas las escuelas públicas y privadas del país la famosa promoción de la ideología de género. Y necesitaríamos quizás un poco más de espacio de tiempo para desentrañar muy profundamente cuál es el contenido, qué es lo que entraña profundamente la famosa ideología de género. En otros países, como lo que acaba de suceder también en la República de Argentina, el lenguaje inclusivo fue gubernamentalmente vetado. Eso quiere decir que hay países en el mundo que este tipo de agendas ya estaban bastante adelantadas, bastante permeadas hacia el interior, tanto que oficialmente dentro de los medios de comunicación oficiales de la República de la Argentina se tenía necesariamente que hacer mención a un lenguaje inclusivo que, de acuerdo a la lengua real española, era totalmente un disparate. En palabras de premios Nobel de literatura mundial, no solamente un disparate, sino una total estupidez gramatical. Y hay que decirlo de esa manera, una estupidez gramatical. ¿A quién se le ocurre, por ejemplo, que dentro de nuestro hermoso idioma castellano se tenga que adoptar un elle en vez de ella o de él, un elle, un
indeterminado artículo que no existe y que no se hace referencia particularmente a nada, porque sencillamente, gramaticalmente, ese término, ese concepto no existe. Esa pregunta se le hicieron a Premio Nobel de Literatura en 1982, el literato Mario Vargas Llosa, peruano, Premio Nobel de Literatura en 1982. Cuando un periodista famoso, por cierto, mexicano radicado en Estados Unidos, le hace esta pregunta: ¿qué opina usted del lenguaje inclusivo, etcétera? Y ¿sabe cuál fue la respuesta de Mario Vargas Llosa? Con una suelta y abierta carcajada. Para el que lo entiende, una mofa de aquellos que eventualmente creen que deba de ser necesario un lenguaje inclusivo y una ideología de género que está causando más mal que bien a nuestra sociedad. Lo peor de todo este fenómeno, porque es un fenómeno difusionado alrededor del mundo entero, tanto así que países que abiertamente promueven, no solamente en el aspecto cultural, idiomático, sino también que arrojan y estampan fuertes cantidades millonarias de dinero para que algunos países puedan adoptar este tipo de agenda. Ahora hay una pregunta que la vamos a tratar de contestar abiertamente. ¿Quiénes son los promotores de esta famosa agenda? En un principio era bastante oculta, ahora no, ahora es abiertamente pública y del conocimiento y del dominio mundial. De tal suerte que alguien dijo: estamos frente a una batalla literalmente cultural. Y esto es justamente lo que hablaba la semana pasada de este dualismo, del cual usted debe de estar bien claro a quién nosotros promovemos, defendemos y en el cual estamos insertos. O somos de Dios o no somos de Dios. O pertenecemos al cielo o pertenecemos al infierno. O debemos obediencia a la palabra, al evangelio y a Dios, o debemos obediencia al hombre, su naturaleza raída, decrépita y trágicamente fallida, o le obedecemos al mismo Satanás. Esta es la escogitación que usted, estimado amigo, y también usted, creyente, debe de hacer. Porque muchas veces no nos hemos dado cuenta cuando de repente, sin aspavientos, de repente estamos metidos en este tipo de situaciones y nos convertimos no solamente en cómplices gratuitos, sino también caemos en la red del engaño del infierno. Fíjese usted, por ejemplo, hace apenas menos de 10 años, naturalmente todos nos saludábamos. Dios nos bendiga a todos. Incluye al género humano, hombre y mujer. Ahora usted se fija de que hasta dentro de nuestras iglesias tenemos que hacer mención a esta dualidad gramaticalmente innecesaria. Dios le bendiga a todos y a todas, niños y niñas. Somos el género humano. Y cuando la Biblia habla en estos términos, usted no se fija, por ejemplo, que debe de haber una exclusiva interpretación para saber a quién se refiere. Se está refiriendo necesariamente a al ser humano, hombre y mujer, que fueron creados en condiciones de semejanza a Dios. De tal suerte que de repente nosotros estamos embuidos en esta situación
no nos enteramos, no nos damos cuenta, no hemos abierto nuestros ojos, no hemos despertado nuestros sentidos espirituales y de repente parece ser que lo entiende más la gente de afuera, denunciando este tipo de situaciones mientras nosotros plácidamente ignoramos estos fenómenos. Yo quiero hacerle un llamado a usted, siervo de Dios, predicador, enseñador de la palabra, o simplemente un obrero como mi persona que trata de llevar adelante este tipo de mensaje. Dese cuenta de que cuando nosotros estamos hablando acerca de esto, tenemos que cotejar perfectamente lo que la palabra de Dios dice en función y en relación de lo que Dios ya ha establecido en su palabra previamente como lo que debe de ser así, por norma bíblica, por norma divina, por norma sui generis, original, establecido así desde el principio por Dios y su palabra, y en el cual nosotros no tenemos ni tan siquiera la necesidad ni de añadir ni de quitar absolutamente nada. Pues bien, en segundo lugar, yo tengo que decirle de que lamentablemente nuestros países, nuestros gobiernos han sido sometidos a altas presiones para promover este tipo de agendas. Hacia el año 2016, aproximadamente 2017, me llamó la atención una noticia de carácter internacional en donde el saliente presidente argentino, que acaba de salir justamente ahora que entró Javier Milei a la presidencia, Alberto Fernández, su nombre y apellido, estaba por contener un impago de la deuda internacional o pública que tenía el gobierno argentino con los organismos o los entes financieros mundiales e internacionales. Y de repente esto se filtró dentro de los cables noticiosos de las más prestigiosas agencias de noticias mundial. De una noche a otro día se le apareció una parcial condonación de la deuda pública internacional del gobierno argentino. Escuche bien, una deuda considerada así una de las deudas públicas más altas en el mundo y en nuestra Latinoamérica. Algunos consideran así impagable, pero que de la noche a la mañana resultó parcialmente solventada, pagada, perdonada. ¿Cuál fue la condición exclusiva que estos organismos internacionales financieros establecieron a la sazón de la condonación parcial de la deuda pública mundial o internacional del gobierno argentino? Sencillamente, adopte esta agenda. ¿Cuál agenda? Adopte la agenda de la ideología de género y adopte la agenda de la ideología del lenguaje inclusivo. Esto fue del dominio público. Ahora, estas presiones son de carácter económico, financiero, pero también hay presiones de carácter cultural, como por ejemplo cuando a usted se le denigra o se denigra a un segmento poblacional en relación a su fe, su convicción y sus creencias. Normalmente las personas que promueven este tipo de cosas no solamente se burlan, se mofan de ese otro grupo o sector de personas de la población de cualquier sociedad que sea en particular, sino también que promueven algún tipo de violencia cuando ellos demandan respeto a sus derechos, considerados así por la ideología que han adoptado. Hay presiones también de carácter político, por supuesto.
hay presiones de carácter diplomático, ¿cómo no? Cuando una figura diplomática se mueve en el ambiente político internacional, necesariamente siempre conlleva un mensaje de presión, de querer hacer recapacitar o reparar alguna decisión que se haya tomado en relación a la contrariedad de lo que ellos consideran no está en concomitancia con sus intereses. Y a usted, joven estudiante universitario, profesional, debe de saber e interesarse por entender este tipo de cosas. Sé que en nuestras iglesias evangélicas hay muchos profesionales. La iglesia cristiana ahora ha sido promovida socialmente de acuerdo a los logros que a través del tiempo de los años ha venido superando, tanto en el aspecto cultural, en el aspecto académico, en el aspecto intelectual. Y ahora nuestras iglesias están conformadas por un alto grupo de personas que están muy ilustradas en el ambiente académico, y usted debe de entender y hacerse eco de estas palabras, porque usted debe de ser la persona también que debe de llevar adelante este tipo de cosas dentro de su iglesia, para tratar de ayudar no solamente a nuestros hermanos de la iglesia, ayudar a la sociedad, a la comunidad, para que usted sepa y entienda este tipo de fenómenos. Ahora hay algo al margen de todo esto que por supuesto es y se convierte en la debilidad por la cual este tipo de cosas se está aprovechando, y es como un portal, es una puerta, es un zaguán, es un portillo por donde se meten, por donde se introducen, por donde se permean y por donde se cuelan este tipo de cosas. Y esta es lamentablemente, y permítame decirlo con todo respeto, la pobreza mental e inteligible que muchas veces nosotros padecemos. Ahora, hay razón por qué esto sucede, por supuesto, y es que nosotros no estamos debidamente preparados. Me va a decir usted, pues, mi estimado, yo jamás pisé las aulas de una aula universitaria o una aula del bachillerato, pero es que no necesariamente usted, para entender estas cosas, necesita adentrarse a un tipo de formación académica formal. No. Tenemos a nuestra disposición un vasto recurso de información mundial, como son la tecnología, de la cual está puesta a nuestra disposición para adentrarnos a todo este tipo de cosas, estudiar, digerir y asimilar estos fenómenos, para que no solamente nos desinformemos, sino también que nos ayudemos también a tener un concepto, un atisbo, un horizonte más amplio de la realidad. Pero no olvide, por supuesto, que de por medio está la palabra, porque de nada serviría entender todo este tipo de fenómenos si nosotros obviamos y dejamos la palabra de por lado. De esta palabra debe de convertirse en el faro de luz y en el punto central del cotejo de todo este tipo de cosas. Recuerde, ya está en operación el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Y ese él es un artículo personal, pronombre personal, y es el Espíritu Santo. Pero cuando el Señor venga y recoja su iglesia y el Espíritu Santo se vaya de este mundo, aparecerá este personaje que la Biblia identifica inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grandes señales y prodigios mentirosos, que engañará al mundo entero.
Este es el establecimiento del famoso gobierno de corte mundial, promovido y entendido así en el mundo seglar como el nuevo orden mundial, que está allí inserto en las más de 162 objetivos de la famosa Agenda 2020-2030 de las Naciones Unidas, y que contiene realmente un entramado bastante sospechoso acerca de lo que ellos quieren establecer de aquí hacia el año 2030. Yo le invito para que pueda adentrarse. Esto está en la página oficial de las Naciones Unidas, todos los iconos y banderas en relación a los objetivos y lo que ellos han establecido ya como la Agenda Mundial de Desarrollo y Crecimiento Sostenible, disfrazado así de esa manera bajo una terminología bastante diplomática, accesible, asimilable, de acuerdo a los intereses y las aspiraciones que todo el ser humano tiene en este mundo. Una mejor vida, un mejor desarrollo, una mejor salud, una mejor educación, mejores beneficios, etcétera, 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 pero que está sometido bajo todo este contenido sospechosamente establecido allí de esa manera. Y por último, quiero decir que cuando se mencionan este tipo de cosas, también hay del otro lado cierta reacción. Y esta reacción no es muy bien vista por los sectores, segmentos o instituciones, y por qué no decir personajes que están promoviendo este tipo de cosas. Y ellos dicen que los que no comulgamos con estas agendas somos reaccionarios, estamos desfasados, y etiquetan a las personas bajo el concepto del de ser conservadores. Y esto del conservadurismo atañe una larga estela, una larga historia, especialmente en nuestra Latinoamérica, que se vino haciendo reflejado en todos los procesos sociales y civiles, políticos y de confrontación militar que tuvimos en los años 70, 60, 80 y todavía parte de los 90. Sobre este particular yo me voy a referir muy puntualmente en nuestro próximo programa de actualidad, el próximo martes. La razón, sencillamente el tiempo se me ha terminado. Yo tengo que agradecer, por supuesto, de usted la atención. Me suscribo de usted muy atentamente. Si me merece algún tipo de comentario u observación, puede perfectamente hacerlo al teléfono de Radio Jerusalén o al teléfono personal que aparece anunciado en la cuña radial de este su programa Actualidad. Por ahora, muchas gracias. Será hasta la próxima, Dios mediante.